Hablemos de salud. Y queremos saludar también a nuestro invitado, el doctor Carlos Sandoval, él es geriatra, que ya en muchas oportunidades nos ha acompañado en este nuevo set, ya de manera presencial, primera vez, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Yesenia, doctor Hugo. Gracias. Muchas gracias, contento de participar y efectivamente, ya esta es la primera vez que vengo a este bonito local. En el año 2019 se registró una cifra alarmante sobre enfermedades mentales. Estamos hablando de 50 millones que vivían en un tema con este mal que se podría llamar como una demencia, ¿no?, mental. Ahora, para el 2050 se calcula que más o menos deben haber 152 millones en demencia, ¿no? Sin embargo, no todos obviamente van a ser Alzheimer. Entonces, esa es una de las primerísimas preguntas que vamos a preguntar al doctor Carlos Sandoval, que nuevamente muchas gracias por estar acá. Y luego vamos a ir tocando temas, importantes como el tema de prevención, ¿no? Porque yo creo que muchos de los cánceres, muchas enfermedades se puede prevenir si lo detectamos también a tiempo. Y para eso tiene que ver el tema que la gente conozca de qué se trata y el tema de cultura también. Así que vamos a hacerle la primera pregunta a nuestro invitado, el doctor Carlos Sandoval, sobre el Alzheimer, identificando primero cuál es el concepto y vamos luego a hacer otras preguntas más, doctor. El Alzheimer es una enfermedad, en principio, no es un proceso normal del envejecimiento. Mucha gente dice, es normal porque ya tiene sus años. Definitivamente no lo es. El Alzheimer es una enfermedad que es un tipo de demencia y lleva el nombre de Alzheimer en honor al doctor Alois Alzheimer, que era un alemán que en el año 1906 trató a una mujer que presentaba las mismas molestias que actualmente se presentan. El doctor Alzheimer, esta señora tenía olvidos, trastornos de conducta, desconfianza y finalmente terminó postrada y dependiente. Como en esa época no habían tomografías, no habían resonancias como tenemos ahora, había que esperar a que el enfermo muriera y el mismo médico le hacía la autopsia. El doctor Alzheimer le hizo la autopsia y esta paciente tenía en el cerebro unas manchitas, unos ovillos, que son los que el doctor dijo, esto no es normal. Entonces, estos ovillos y estas manchitas se van a presentar en los enfermos con Alzheimer. Pero, obviamente, habría que esperar que el paciente falleciera para hacerle la autopsia, lo cual no se hace, y solamente se confirma cuando el paciente ha fallecido. Pero ahora, ya con los métodos más modernos, existen varias formas de detectar la demencia. En primer lugar, la demencia se caracteriza al inicio por trastornos de la memoria, y generalmente la memoria reciente. A veces el paciente se sienta y le puede narrar todos los hechos de su infancia y del pasado con lujos y detalles. Sin embargo, usted le pregunta, ¿qué has almorzado hoy? Y no recuerda. O a veces le reclama a sus hijas, hija, ya no me visitan, no me atienden, y las hijas entran en pánico porque dicen, mamá, ¿qué pasó si hemos estado hoy día en la mañana? Entonces hay trastornos al inicio de la memoria, pero después viene la desorientación, el pensamiento, el juicio, el cálculo. Conforme sigue progresando la enfermedad, tienen los trastornos de conducta, la desconfianza, me roban. Eso es bien clásico. Esta chica viene a robarme, me pegan, inventan cosas o escuchan voces y finalmente terminan en dependencia. Como usted lo ha dicho, cada vez hay más enfermos con Alzheimer y para el 2050 van a haber muchísimos más. ¿Qué sucede? Que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad relacionada a la edad. Correcto. Conforme envejecen las poblaciones, aumenta la cantidad de enfermos con Alzheimer. Antiguamente era una enfermedad rarísima, porque la gente no llegaba a 80, 90, 100 años como se llega ahora. Antes la gente llegaba a 80 y era un logro, mi tía llegó a los 80. Hoy en día cualquier persona puede llegar a los 80. Correcto, y es algo completamente usual. Así es, doctor Sandoval. Yo quería, antes de darle una partecita también a Yesenia,
Cuando hablamos de demencia, ¿estamos hablando de Alzheimer o el Alzheimer forma parte del tema general de la demencia? Esa es una muy buena pregunta. La enfermedad es enfermedad demencia, esa es la enfermedad. Ya. Ahora, se pone el apellido demencia senil, Ajá. porque generalmente ocurre en personas mayores, porque también existe la demencia presenil. Okay. Pero vayámonos a quedarnos con la demencia senil, porque la demencia presenil es muy rara, es el 1%, mientras que la demencia senil o la demencia secas es el 99%. Ahora, de todas las demencias, la más importante, la más conocida y la más popular es el Alzheimer, que es un tipo de demencia, pero no es el único tipo de demencia. Existe la llamada demencia vascular, Correcto. que está asociada a personas que han tenido microinfartos o pequeños accidentes cerebrovasculares. Existe la demencia frontotemporal, que es una demencia que va a caracterizarse porque el enfermo debuta no con olvido, sino con trastornos de conducta. Se pone medio a las lisuras, orina en una maceta dentro de la casa, o sea, cosas que no eran habituales, por ejemplo, una señora que era bien estricta, una maestra, un militar, que eran una conducta estricta y de repente empiezan a hacer cosas que no van bien, pero es otro tipo de demencia. Y también hay demencias asociadas a un montón de enfermedades crónicas, como por ejemplo el hipotiroidismo, la falta de vitamina B12, el alcoholismo, el SIDA. Entonces, para concluir, la demencia Alzheimer es un tipo de demencia. Un tipo de demencia. La más conocida, la más popular. Las otras, doctor, entonces, para ir fijando algunos conceptos, serían secundarias, orgánicas. Primarias son la demencia Alzheimer, la frontotemporal, Lewis y vascular. Y vascular. Y las secundarias son asociadas a hipotiroidismo, B12. Correcto, Esas. a otro tipo de enfermedades. Así es. Muy bien. Antiguamente, Yesenia, sé qué quería decir, pero se me ocurren algunas cosas sin desmerecer o sin hacer tampoco una broma, ¿no? Pero entre el círculo médico, entre el círculo de amistades, a veces cuando tenemos algún olvido, alguna situación, dice, estás con el alemán. Se refiere, en todo caso, de una forma muy, ¿no? Sí, se refieren al alemán que fue el doctor Alzheimer, que en 1906 describió por primera vez la enfermedad, y como era nueva, digamos, porque nadie la había descrito antes, le otorgaron el nombre del doctor Alzheimer. Quiero recordarles a todos aquellos que están conectados que nos pueden ya dejar sus consultas al número de WhatsApp 950-184-35 o llamarnos también al 01-613-1701, 01-613-1709. Estamos conversando con el doctor Carlos Sandoval, él es geriatra, y pues nos viene llegando una consulta también a esta hora y nos dice: doctor, muy buenas tardes. ¿La enfermedad del Alzheimer es igual de frecuente en hombres que en mujeres? Otra buena pregunta. La enfermedad de Alzheimer concretamente es más prevalente en mujeres, en una proporción de 2.5 a 1. No se sabe la causa por qué es más prevalente en mujeres. Había una teoría que decía es que la mujer vive más, porque efectivamente, estadísticamente la mujer vive más. La esperanza de vida hoy en día es 80 años, el promedio, pero para la mujer es 82 y para el hombre 78. Ha subido, sí. Entonces, pero no es porque vive más. Decía porque la mujer tiene hormonas, tampoco. No se ha determinado específicamente por qué los casos de demencia tipo Alzheimer es más prevalente en mujeres. Ahora, las otras demencias sí no están relacionadas al sexo, como por ejemplo la demencia vascular, que podría estar más relacionada a varones. Pero esa es una muy buena pregunta. Doctor Hugo, continuamos con más consultas. Es correcto. Y también decir que es muy importante, doctor, hay que estar fijando ya el tema de orientar bien a lo de casa, porque en casa a veces no sabemos comprender eso. Y varias veces en la consulta nos vemos a una señora que dice una cosa, los chicos, los nietos o los mismos hijos no pueden conocer y se enfrentan a esta persona. Y definitivamente podríamos estar en el caso también de estar frente a una persona que tiene Alzheimer. Sin embargo, en vez de llamar a un facultativo, de llamar a una persona que conozca el tema, nos enfrentamos a la persona. Ese es un problema bastante frecuente. A veces los hijos no tienen paciencia y creen que el papá o la mamá lo hace a propósito. Y son personas que están enfermas.
O sea, no es que se están olvidando. Y hay que también aceptar, muchas veces, a veces los hijos no aceptan el diagnóstico de los padres y le dicen, mira, tu papá probablemente está haciendo un cuadro de demencia o de Alzheimer, llévalo al geriatra, al neurólogo. No, mi papá está bien, eso es normal. Y vuelvo a repetir, los olvidos, ese tipo de olvidos no son normales. Ahora, podemos hacer un paréntesis. El hecho de que nos olvidemos de las cosas no significa que tengamos demencia. Creo que acá todos los presentes nos hemos olvidado de algo. Y acá la señorita, que es una chica joven, también debe haberse olvidado alguna vez de algo. ¿Dónde está la llave? La llave, el celular, el control remoto. Ahora, la cosa viene cuando me dan el control remoto y digo, ¿qué es esto? Okay. Claro. O me dan el celular y digo, ¿y esta cosa qué es? Entonces, ahí viene el problema. Pero olvidarse creo que es normal, ¿eh? El cerebro depura información diariamente y se queda con la información valiosa. Correcto. Nos llega otra consulta al número de WhatsApp y lo vamos a mencionar, 950-180-435, 950-180-435. Y nos consultan si la enfermedad del Alzheimer es hereditaria. No necesariamente. En la enfermedad de Alzheimer existen los llamados factores de riesgo y también existen los factores de protección. Dentro de los factores de riesgo está la edad y el sexo. Sexo femenino y edad. A más edad, más probabilidad. Y no podemos combatir la edad porque el calendario es el calendario. Así es. Pero sí algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial mal controlada, la depresión mal controlada, la diabetes mal controlada. Porque muchas veces dicen, doctor, mi mamá tenía hipertensión. No, mi mamá tuvo demencia, mi abuelita también. Yo le pregunto, ¿tu abuelita era hipertensa? ¿Tu mamá era hipertensa? Sí. Entonces probablemente fue porque tuvieron presión arterial mal controlada o diabetes mal controlada. Claro. Entonces tenemos que controlar las enfermedades crónicas. Segundo, la lectura, el mantener la cabeza en funcionamiento es un factor de protección. Entonces tenemos que, por un lado, combatir las enfermedades crónicas y también la actividad mental, la actividad física y la actividad social. Eso es lo que tenemos que promover. A veces muchas personas que eran muy activas, se levantaban a las 6 de la mañana, se acostaban a las 10 de la noche, trabajaban todo el día que se jubilan no saben qué hacer. Y al no saber qué hacer, se deprimen y el tiempo que antes se les hacía corto, ahora se les hace largo. Entra en una depresión. Claro, en un círculo ahí. En un círculo vicioso y eso promueve la enfermedad. No es necesario que el Alzheimer sea hereditario. O sea, no significa que si la mamá tuvo, los hijos van a tener. Simplemente hay factores de riesgo. ¿Y la pérdida de memoria sería el único síntoma de esta enfermedad o cuáles son los otros síntomas para que quizás alguien pueda estar alerta a un familiar cercano? Generalmente primero es la pérdida de la memoria reciente, porque yo le pregunto, ¿qué almorzó? No se acuerda, pero le pregunto en qué colegio estudiaste, qué ómnibus tomaba. Estuvo en primaria y todo eso. Y te da hasta detalles de la profesora, del profesor, etcétera. Todo es lo reciente. Pero también vienen problemas de orientación. Se desorientan y también pueden tener problemas de conducta. O alucinaciones pequeñas como decir, ayer vino mi mamá y tomé lonche con mi mamá y ya la mamá pues falleció hace muchos años. Entonces ahí sí uno tiene que parar las antenas y ver qué está pasando. Ahora, muchas veces cuando un proceso ocurre de un día para otro, porque la demencia es un proceso crónico y largo, nadie amanece de un día para otro con demencia. Es decir, yo me acuesto bien y mañana no voy a amanecer con demencia. A diferencia de una infección, que tú te acuestas bien y amaneces al día siguiente. Son cuadros agudos. Fiebre. En el cuadro agudo se llama delirium. Entonces el paciente se acostó y al día siguiente empezó a llamar a su mamá o decir socorro, me secuestran. No es demencia, es delirium. Y como es agudo, tenemos que intervenir rápidamente a ver qué factor desencadenó este delirium, que generalmente en adultos mayores son infecciones, una infección urinaria. Y eso nos pasa, doctor, he traído a mi mamá porque está totalmente alterada. Después de examinarla, después de conversar, le digo, hágales un análisis de orina. Doctor, ¿qué tiene que ver la orina con la cabeza? Señora, hágale porque probablemente la infección esté alterando todo. Y efectivamente, le hacen el urocultivo y sale el microbio con el antibiograma positivo. Le damos tratamiento para la infección urinaria
santo remedio, el paciente volvió a ser el mismo. Entonces no existe la demencia de un día para otro. Tenemos un primer tip que compartir con todos nuestros oyentes y televidentes. Adelante con el tip. El Alzheimer es un trastorno del cerebro que lentamente destruye la memoria y las habilidades del pensamiento, y con el tiempo, la capacidad de realizar hasta las tareas más sencillas. En el Perú, más de 200.000 personas mayores de 60 años de edad tienen Alzheimer, aunque los primeros indicios se pueden presentar en gente más joven, según la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Es difícil determinar quién desarrollará la enfermedad de Alzheimer debido a que se trata de una alteración compleja de causa desconocida y en la que intervienen múltiples factores como avanzada edad, herencia familiar, medio ambiente, consumo de tabaco, dietas grasas, entre otros. Hemos estado hablando del concepto, hemos estado hablando de los factores que se podrían asociar. ¿Y cómo podríamos tener más o menos una sospecha, aparte que sabemos un poco de los síntomas y todo esto, para aconsejar a las personas de la familia qué es lo que tienen que hacer si esto ya se forma más, digamos, más visible? Generalmente es el abuelito o el papá, ¿no? Que podría ser también. ¿Cómo podríamos ir identificando esto, doctor, y qué podríamos aconsejar a la familia? El síntoma más precoz, o más o menos uno que empieza a darse cuenta de algo, cuando la persona no es la misma de siempre. O sea, la abuelita que de un momento a otro, que cocinaba riquísimo toda la vida y de repente empieza a alterar la sazón. Pero esta no es la sazón de mi abuelita, algo está pasando, por decir. O una persona que es muy alegre, que le gustaba salir, inclusive ya a participar con los amigos, las amigas, y de repente no quiero salir. Entonces, eso por un lado. Ahora, otra cosa que yo le digo a mis pacientes, tú vienes y preguntas, quiero proteger mi cerebro, pero ¿por qué no dices quiero proteger mis riñones, mi hígado, mis pulmones, mi corazón? Al final el cuerpo es uno solo. Entonces, las recomendaciones es siempre mantenerse activo, actividad física, caminar. El mejor ejercicio para el corazón es caminar, y el mejor ejercicio para los pulmones es caminar, y el mejor ejercicio para los dedos del pie, para que no se pongan negros, es caminar, la circulación. Entonces, al caminar estamos circulando. Segundo, mantenerse mentalmente activo, leer, aprender, y es más, ver televisión, ver programas y compartirlos, discutir, mantener, como decir, una especie de comprensión de lectura, porque a veces uno mira y no ha comprendido. Discutir las noticias, etc. Tercero, la actividad social. El ser humano es un animal propiamente dicho social. Ahora tenemos que ir a la iglesia, ir al cine, salir de compras, ir al mercadito, o sea, mantenerse socialmente activo. Lo otro es el chequeo general. Un chequeo general donde incluya la presión, la glucosa, el colesterol, la hemoglobina. Y finalmente, la parte espiritual, por ejemplo, que es un programa cristiano. La parte espiritual es muy interesante, muy importante, no tener conflictos internos, no tener pleitos. A veces uno tiene un problema interno que no lo ha sabido resolver. Eso, la parte espiritual es fundamental. Entonces son 5 factores que yo siempre recomiendo, y no solo para para evitar el Alzheimer, sino para tener un buen envejecimiento. Claro. Porque al final todos vamos a envejecer. Es un proceso natural. Natural, pero dentro de ese proceso natural van a ir cayendo una serie de problemas. Yo le llamo la rifa de la mala suerte. A algunos le va a tocar cáncer, a algunos le va a tocar Parkinson, a algunos le va a tocar demencia, a algunos le va a tocar diabetes. En la rifa de la mala suerte algo nos va a tocar, porque al final todos vamos a morir en algún momento. Disculpen que lo diga tan directo y tan claro, pero es así. Es algo que a veces el tema de la muerte no se toca porque dicen no es un tema tabú, pero en algún momento, y sobre todo les va a tocar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y tenemos que ir preparándonos. Y como usted dijo al inicio, ¿no? A veces no les tenemos paciencia a nuestros padres y claro, creen que están majaderos o que están engreídos, y no es así. En el caso del Alzheimer están enfermos, claro, y al estar enfermos son pacientes que requieren un cuidado y una atención especial.
acá nos hace una consulta, doctor, muy buenas tardes. Tengo en casa un familiar con Alzheimer y la consulta ¿es recomendable que ellos estén en casa o llevarlos a un lugar donde puedan tener un mayor cuidado? Lo ideal es que la persona esté en su casa, rodeado de su familia y sus seres queridos, porque es su ambiente. Ahora, cuando las circunstancias individuales no lo permitan, porque tampoco podemos juzgar al resto, es preferible llevarlo a una casa de reposo, a un centro especializado, porque no hay nadie quien lo vea. De repente la señora ya enviudó o el señor ha enviudado, está solo y no tiene hijos, tiene uno que vive en provincia. ¿Qué hace? Tiene que llevarlo a una casa de reposo, a un centro. Un tema social, ¿no? Pero si tiene hijos y puede estar en su casa, hasta donde pueda estar, mejor. Entonces, ahora, si decide llevarlo a una casa de reposo, disculpen la palabra que voy a decir, no significa que sea un depósito. Decirle, ya lo dejo y me voy. Y me olvido. No, lo llevas, pero vas diario. Vas a la hora de almorzar, a la hora del lonche, le llevas una manzanita, un chocolate una vez a la semana, pero no puedes perder el vínculo, como yo he visto, ¿eh? Y lo digo por experiencia, porque yo tengo ya bastantes años en esto y veo que dejan a los padres en la casa de reposo y encima les reclaman cuando los ven adelgazados. Pues usted puede haber venido todos los días y mirarlo, pero bien, eso ya es otro tema, ¿no? Pero la respuesta es en su casa hasta donde se pueda. Doctor, otra consulta más que nos llega desde Camanay, nos dice, doctor, buenas tardes. Mi consulta ¿es hereditario el Alzheimer? Mi mamá se olvida cosas, como cuando va a la tienda o en hacer algunas cosas en casa. Tiene 55 años y a veces yo también me olvido de algunas cosas, como por ejemplo, ¿no? Cerrar el caño, me recuerdo a última hora que lo olvidé hacer. Tengo 30 años, muchas gracias. Bueno, a la amiga de Camaná, yo también le digo que yo también me olvido de las cosas. Claro. Que no se preocupe. Es muy joven para tener Alzheimer. Ahora, no confundir olvidos con distracción. Okay. Hay personas que son muy distraídos, lo que le llaman en criollamente los volados, que no saben que se olvidaron de apagar la luz. Es peligroso cuando dejan pues prendido el gas, ¿no? Ahí sí es peligroso, puede dejar abierto el gas y puede pasar una desgracia. Pero lo que dije hace un rato, la demencia no es directamente hereditaria, sino son factores de riesgo. El hecho de haber tenido un familiar es simplemente un boleto de la rifa, pero otro boleto es la presión, la diabetes, el colesterol, la falta de educación, una serie de problemas que hay que ir corrigiendo. Doctor, ¿una persona joven puede padecer de Alzheimer? ¿Hay casos? Sí, claro. Lo que comentaba, existe la demencia senil, que es el 99% de los casos, a partir de 60. Y existe la demencia presenil, que es de 60 para abajo, en personas de 40, 50, 60. Es sumamente raro, pero sí existe, y esa sí está asociada a un factor hereditario. Pero es más rara, no es lo común como es el Alzheimer, que como le digo tiene una serie de factores de riesgo. Otra consulta que nos llega también al número de WhatsApp, 950-184-35, nos dice, doctor, buenas tardes, tengo 53 años, mi consulta ¿es normal que continuamente cuando hago mis deberes en casa me olvide lo que iba a hacer? Hay un dicho que los médicos manejamos que dice, el paciente que se preocupa por su memoria, ese no tiene Alzheimer. Y el paciente que dice, doctor, yo no sé por qué me han traído, yo estoy sano, yo estoy bien, pero mis hijos me traen, ahí sí me detengo. No acepta, ¿no? No acepta. Pero la persona que está preocupada se da cuenta. Pues entonces es raro que una persona que se dé cuenta diga, me estaría haciendo Alzheimer. El que no se da cuenta es probable, pero tampoco digo que sea. Es probable y ya tiene que pasar por una evaluación. Entonces, podríamos identificar, digamos, claramente cuál es el factor, sobre todo en nuestro medio, por su experiencia, que está más relacionado con el tema del Alzheimer en una persona que ya está entrando en cierta edad. El factor más importante es la edad. A los 60 años
del 1 al 5%. A los 80 años el 20%. A los 90 años el 30% al 40%. O sea, conforme progresa la edad, Aumenta el porcentaje. aumenta la probabilidad. Entonces puede llegar un paciente de 80 que ya se está olvidando y a los 90 dice, pero si mi papá a los 80 manejaba auto y estaba totalmente lúcido, pero ya la edad es el factor de riesgo más importante. Las enfermedades crónicas como la diabetes mal controlada. Por favor, a los pacientes diabéticos hacerse su control una vez por semana de glucosa. No esperen ir al hospital. A veces no me hago porque no me dan cita en el seguro, eso es lo clásico. El seguro te va a demorar, son las citas cada 3 meses. Si tienen para hacer un esfuerzo económico y comprarse un glucotest, háganlo y contrólense una vez por semana para que su glucosa se mantenga en un valor aceptable, porque la glucosa elevada por mucho tiempo puede producir demencia a largo plazo. O sea, podríamos decir que, o englobar que todos estos factores que tengan que ver con la disminución de la circulación cerebral están involucrados, digamos, en la aparición temprana o... Sí, definitivamente la hipertensión, Claro. la diabetes y el colesterol son factores de riesgo. Claro, Sí, porque sí. la diabetes lesiona los vasos. Claro, Sí, los vasos sanguíneos, disminuye el afluente y bueno, y viene el problema después. Bien, queremos conocer otro tip más acerca de los signos del Alzheimer. Vamos a escucharlo. Los problemas de memoria suelen ser uno de los primeros signos de deterioro cognitivo, lo que se va agravando con el tiempo. Estos cambios pueden comenzar una década antes de que aparezcan los síntomas. En esta etapa temprana del Alzheimer se producen cambios tóxicos en el cerebro. Las neuronas dejan de funcionar, pierden conexión con otras neuronas y mueren. El daño inicialmente parece ocurrir en el hipocampo y la corteza entorrinal, partes del cerebro que son esenciales para la formación de los recuerdos. A medida que mueren más neuronas, más partes del cerebro se ven afectadas y comienzan a encogerse. En la etapa final de la enfermedad de Alzheimer, el daño es generalizado y el tejido cerebral se ha reducido significativamente. Doctor Hugo, seguimos con más consultas. Por lo que estamos escuchando, doctor Sandoval, es importante, digamos, hablar en un círculo cristiano, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a la iglesia frecuentemente, además la Biblia lo dice. Tenemos una vida social bastante activa, ¿no? Hay actividades dentro de cada grupo, en la misma casa también. ¿Se podría decir entonces que todo lo que tenga que ver con una vida social activa, que vivan en armonía, que tengan bastante afecto, bastante sentimiento, es algo que actuaría como un factor preventivo o podría frenar un poco la aparición del Alzheimer? Sí, la actividad social, así como tiene un efecto preventivo, es un factor de protección. Entonces, uno tiene que mantenerse activo. Por ejemplo, algo extraordinario es aprenderse versículos de la Biblia de memoria. Excelente. Entonces, se los aprende Juan 3:36 claro, y se lo aprendió. Y aparte de aprender, enseñar. Entonces, los mayores, con su experiencia y su conocimiento, pueden enseñar y transmitir ese conocimiento a los menores, ya sean adolescentes o niñitos. Porque si a un niño se le forma bien de chiquito, es un árbol que va a crecer bien. Claro que sí. Entonces, por un lado, aprenderse versículos, canciones, himnos, eso mantiene activo la mente y la parte social. O sea, definitivamente las personas que acuden a los cultos religiosos están haciendo una actividad social y están haciendo factores protectores. Definitivamente que sí. Excelente. Bien, tenemos otra consulta más que nos menciona y nos dice, doctor, con respecto a esta enfermedad, si de repente hay algún tipo de ejercicio, ¿no? Cognitivo que pueda ayudar a la persona que sufre de esta enfermedad. Son dos tipos de ejercicios. O sea, primero los ejercicios mentales que ya lo mencioné, aprenderse versículos, aprenderse
refranes o poesías, eso es importante, ¿no? A veces en los colegios se enseñan, uno se aprende las poesías. Si yo les digo ahorita, cántenme el himno nacional, lo van a decir sin dudarlo. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de memoria. Y sin pensarlo dos veces, lo van a decir y así. Entonces, de los ejercicios mentales, pero dentro de los ejercicios físicos tenemos 3 tipos de ejercicios. El cardiovascular o ejercicio aeróbico, que es bueno para el corazón y los vasos sanguíneos. Pero el ejercicio contra el envejecimiento, miren lo que voy a decir, bueno, no era el tema, pero es mi especialidad. Importante. El ejercicio contra el envejecimiento son los ejercicios de resistencia o pesas para desarrollo de masa muscular. ¿Por qué? Masa muscular significa evitar la sarcopenia. Y sarcopenia significa disminución de masa muscular, que significa vejez. Entonces, dentro de los músculos existen una sustancia que se llaman mitocondrias, y que son las que producen energía. Entonces, si yo quiero energía, tengo que crear mitocondrias. Y si quiero crear mitocondrias, tengo que desarrollar masa muscular. A veces hay pacientes que no se mueven, están echados. Doctor, deme un tónico para darme energía. Pero la vida sedentaria, ¿no? Pero camina. Ejercicio. Puro carrito. Quieren estar echados y un tónico que le dé energía para seguir viendo televisión echado. Entonces, si quieres tener un buen envejecimiento, actividad física, mental, social. Eso es lo que venimos promoviendo. El día que un adulto mayor se jubiló del trabajo, donde trabajó, pero no se jubila de la vida. Tiene que seguir haciendo algo y ser productivo. Ya, tú quisiste aprender a sembrar y nunca lo pudiste hacer, ahora es el momento. Que te gustó hacer carpintería y nunca lo hiciste, ahora es el momento. Claro. O sea, o algo, tu sueño era ser un buen cocinero y no fuiste porque eras un empleado que estaba todo el día, es el momento. De paso que ayuda ahí a la casa. Entonces no se jubilen de la vida. Del trabajo, mejor, pues ya te jubilaste del trabajo, ya no tienes que ir, levantarte a las 6 o a las 5 y volver a aplastar una combi a las 8 o 9 de la noche. Ya no, pero no te puedes tirar en el sillón o en la cama, tienes que seguir siendo activo. Doctor, buenas tardes. Mi hermana tiene 38 años. Ella hace las cosas al revés. Lo bueno lo ve como malo. Dice, pero ella tiene una infección. ¿Será que por esta infección está afectando su salud? Dice, disculpe la molestia, doctor. Bueno, depende de qué infección, pero toda infección tiene que ser tratada y curada. Claro. Porque si una persona tiene una infección, no sé de qué infección se tratará, porque generalmente las infecciones duran máximo 2 semanas. Y en 2 semanas se deben de curar, excepto ya algunas infecciones más de larga data, ¿no? No sé de qué infección hablará la paciente. A esperar si no responde. Pero si es una infección hay que tratarla. Una infección crónica y de larga data y tiene que ser tratada, por ejemplo, la tuberculosis. Y el tratamiento dura 6 meses. Y el enfermo que dice, no, ya me siento bien, ¿para qué voy a tomar tantos remedios? Está cometiendo un error gravísimo. Porque al inicio es un cerro de pastillas, que te ponen como 12 pastillas. Estrictamente. Y tienes que tomar las 12. Lamentablemente tienes tuberculosis. Pero si no la toma, esa persona va a hacer inclusive una resistencia. Eso ya es otro tema. Entonces, esa persona que tiene una infección tiene que tratar la infección sí o sí. Y Ronald nos hace una consulta que le hemos estado mencionando, pero él dice, doctor, buenas tardes, ¿hay algún tratamiento para aminorar un poco los síntomas de esta enfermedad? En la medicación sí hay unos tratamientos, pero que no han demostrado curación de la enfermedad. Okay. No han demostrado incluso que detengan la enfermedad. Lo que sí ha demostrado es que la pone más lenta. Entonces, si esa persona iba a volverse dependiente en 4 años, lo va a hacer en 8. O sea, vale la pena al final porque mejora, claro, pero no curan ni detienen la enfermedad. Sí los hay. Hay unos parches que se llaman ribatigmina y unas pastillas que se llaman donepezilo, pero que tienen un problema muy serio, son muy caras. Estamos hablando de 500 soles tratamiento mensual. Para nuestros compatriotas y nuestros amigos que nos ven también en Latinoamérica, no están al alcance de cualquiera. Por lo tanto, ningún seguro los cubre. El seguro social no los cubre. Y así como el seguro social, ningún seguro. O sea, el CIS o el MINSA tampoco lo cubre. Entonces, un paciente va a tener que comprarlo con su plata.
y a veces yo prefiero no recetarle porque digo, si le receto esto, lo voy a dejar sin comer. Y como médico tengo que también ver todo el aspecto general. Ahora, si yo sabría que se va a curar, sí le digo, miren, hagan un esfuerzo, no sé, hagan una colecta, pero cómprenlo. Pero si no va a curarlo, no vale la pena gastar tanta plata. Doctor Hugo. En nuestro medio, doctor, por su experiencia y por lo que hemos visto quizás también en algunas obras teatrales o en algunas películas, el signo y síntomas que van asociados al no reconocimiento de las personas cercanas, ¿no? Del hijo, de los nietos por el paciente, ¿es frecuente a nivel mundial o nuestro medio? Porque eso sí queda bastante, o sea, afecta bastante a las personas que no tienen el Alzheimer, ¿no? Que pueden estar frente a un ser querido y de pronto esta persona absolutamente ni siquiera se da cuenta con quién está, o sea, no lo reconoce. Sí, en las fases avanzadas de la enfermedad, incluso, mire, se pueden no reconocerse a sí mismos. Wow. Se miran al espejo y ven a un viejito, a un adulto mayor, canoso. Entonces, dicen, ¿quién es él? Y eres tú, porque te están mirando al espejo, pero ellos tienen la idea de sentirse más jóvenes y esperan mirarse en el espejo como cuando ellos eran más jóvenes, en su mejor momento, digamos. Y es muy frustrante para los hijos cuando yo a veces estoy haciendo el examen y le pregunto al papá o a la mamá, ¿quién es la señora? Y la hija espera que digan, es mi hija. Uh-huh. Y a veces, no, como usted dice, no lo reconocen. Y es muy doloroso. Veo la cara del hijo como diciendo, si no me reconoce a mí, ya no reconoce a nadie. Lo que sí es más común, por ejemplo, es un paciente que vive con su hija y reconoce lógicamente a su hija, la voz de su hija, todo. Pero llega la hija que nunca va, ya sea porque vive en el extranjero o porque nunca la visita. Y se acuerda. Se acuerda un día, va el día de la madre o el día de Navidad una vez al año. Dice, ¿quién es la señora? Por la memoria remota, digamos. Exacto, ¿no? Y ahí sí, como es una llamada de atención, ¿no? Claro. Y sin embargo sí se acuerdan de las personas con las que estaba constantemente en contacto, con las que vive, ¿no? Bien, tenemos una consulta más que nos llega desde WhatsApp, desde la Ciudad Blanca de Arequipa, y nos dice, buenas tardes, doctor. Tengo un papá que padece de Parkinson, tiene 80 años. ¿Puede hacer Alzheimer? Quiere ir mucho a pasear solo y se pone agresivo si no se le deja ir. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. La enfermedad de Parkinson es otra enfermedad neurológica que se va a caracterizar porque el enfermo se pone lento, rígido, claro. y tiene un temblor de la mano. Generalmente. Hay enfermos con Parkinson que terminan en la última fase y terminan completamente lúcidos. Pero sí está descrito y sí está publicado una demencia parkinsoniana, que le llaman la demencia subcortical. Sí podía, pero generalmente los enfermos con Parkinson tienen su enfermedad paralela y terminan completamente lúcidos. Ahora, la hija tiene razón en no querer que papá salga a caminar solo porque, como dije, el enfermo con Parkinson se pone rígido. Exacto. Y se puede caer, se puede tropezar, entonces... Es independiente, ¿no? Ahora, hay personas, a veces yo les digo, señor, use bastón. No, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué te importan los demás? Pero es bien común, dicen, ¿qué van a decir los demás? Me van a ver, yo soy el guapo del barrio y ahora me ven con bastón. No, es parte. Le digo, ¿qué prefieres? ¿Caminar con bastón o caerte o romperte la cadera y ya no poder caminar más? Entonces, a veces, o señoras que han sido muy coquetas, muy arregladas. Muy efusivas. Inclusive a veces hasta les digo a los hijas, cámbiale los zapatos, porque como han usado taco de toda la vida, muchas veces el tendón de aquí les tiende a cortarse y ellas necesitan su taco, entonces le digo, cómprale un taco pero de base ancha, para que no corra el riesgo de caerse. Sí, esa persona hay que tener mucho cuidado. Ahora, doctor Hugo, el doctor Carlos tiene un libro tiene un libro también anterior relacionado a este tema, pero también ha sacado un nuevo libro que es Chao Mamá, Chao Papá. Sí, gracias por mencionarlo. El libro anterior se llama El ABC del Alzheimer.
desarrollado en 101 preguntas, donde respondo todo lo que pueda uno Excelente. preguntar sobre Alzheimer, qué es el Alzheimer, quién fue el doctor Alzheimer, los síntomas, todo. Incluso digo, películas sobre el Alzheimer, recomiendo como 20, 30 películas, todo sobre el Alzheimer. Y este último libro se llama Chau Mamá, Chau Papá. Es un libro duro, porque trata sobre la muerte de nuestros padres. Es un chau mamá, chau papá, pero los que creemos en la vida eterna sabemos que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos en el futuro, pues es un adiós, un hasta luego. Es un libro dedicado a hijos con padres adultos mayores o gravemente enfermos, para ir preparándolos para este momento que va a tocar. Claro, son momentos que van a tocar. Y es un libro dirigido a hijos, no es un libro técnico. O sea, no es un libro que para profesionales, para médicos, para psicólogos, es para cualquier persona que desee saber qué puede hacer con sus padres. Y trato sobre un tema muy importante que lo hemos comentado, sobre el tema tabú, que es la muerte. A veces nadie quiere hablar sobre la muerte, pero es algo que de todas maneras, aunque sea una vez en la vida, conversarlo. Preguntarle, claro, ¿dónde te gustaría que te entierren? ¿En tu tierra? Otra pregunta que también, otra recomendación que pongo en el libro es preguntarle a los padres si desean que cuando estén mal los lleven al hospital y les hagan todas las intervenciones. Y yo estoy seguro que nadie quiere eso. Cuando uno está joven y va a tolerar cuidados intensivos, máquinas y ventiladores, sí. Pero ya cuando el adulto mayor pues ya tiene 90 y tantos años, Alzheimer, yo digo, ¿para qué vas a maltratar a este paciente? Déjalo, porque al final es un proceso. Entonces, todos esos temas abordo en Chau Mamá, Chau Papá. ¿Y dónde lo pueden adquirir nuestros amigos que nos están escuchando a esta hora? En Lima, en cualquier librería. En Crisol o en Libún, por ejemplo, en Piura, Chiclayo hay Libún, hay Crisol, ahí lo pueden adquirir. Y para provincias, porque acá nos siguen mucho en provincias, en Arequipa, por ejemplo, hay una librería que se llama Licántropo y Crisol. Licántropo. Y Libún, y también en una cadena que se llama Busca Libre, que lo llevan delivery a cualquier casa. Busca Libre. Libre. Y si me permiten, ¿Eso es a nivel nacional? Sí, ese es a nivel nacional. Busca Libre. Busca Libre. Interesante. Y acá voy a dar un teléfono, Sí. que es la editorial Artífice, 990-676-127. Ese también lo llevan a delivery a cualquier lado del Perú sin costo. 990-676-127 es Sí, el número de contacto para que puedan recibir el libro a cualquier parte. Sí, de editorial Artífice, ahí lo llevan a cualquier lado. Perfecto. Y ya vamos, sí, doctor Hugo. Si yo quisiera, como aquí lo que más nos importa son las personas que nos están escuchando ahorita, que pueden estar manejando en el auto, qué sé yo, en la casa, haciendo una cosa que se le quede grabado, que si bien es cierto que es una enfermedad lamentable, penosa, ¿no? Bastante afectiva, pero estoy escuchando, doctor, me está quedando claro que hay cosas, hay situaciones que podemos hacer para detener o para favorecer factores protectores que no tienen nada que ver con otras, o sea, que no tienen nada, raro en comparación de otras enfermedades, como por ejemplo comer bien, dormir bien, hacer ejercicios, o sea, está de la mano también con esta enfermedad, para que nuestros amigos entiendan que es bueno tener una vida saludable al fin y al cabo, que eso va a ayudar también en este tipo de enfermedades, en este caso con Alzheimer. Y otro de los temas que es importante que tengan ese hábito de leer, de escribir, de hacer ejercicios, de la pupiletra, del geniograma y de todas esas cosas que nos van a ayudar al final, y sobre todo el bastante afecto a los seres amados y queridos. Sí, usted acaba de hacer el resumen completo, total y efectivamente, pero no solamente evitemos el Alzheimer, sino propongámonos tener un buen envejecimiento, para que llegue nuestro corazón, nuestro riñón, y como usted dice,
los buenos hábitos como la dieta, el sueño y el ejercicio, y evitar los malos. Correcto. El tabaco, el alcohol y la vida sedentaria y el abuso de medicinas. Hay personas que para todo quieren un remedio. Tienen un mareo, quieren un remedio. Así Quieren les cayó mal algo, un remedio. Y sobre todo, por ejemplo, remedios para dormir. Eso también puede a la larga. Con esto no quiero asustar a los televidentes de que los que toman remedios para dormir van a tener, no. Pero es un factor de riesgo. Si pueden evitarlo, en buena hora. Correcto. Mantener la parte activa, desarrollar la memoria, el ejemplo de los versículos y de la poesía, Fabuloso. aprenderlo. Eso ha quedado pero clarísimo. Cantar todas estas canciones y alabanzas de himnos, cantarlas y aprenderlas, y mantenerse activo socialmente. Doctor Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algún número para consultas? ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales estoy como Zona Geriátrica y Doctor Carlos Sandoval. Zona Geriátrica, todas mis redes están en Zona Geriátrica. Tengo Facebook, TikTok, YouTube, Instagram con Zona Geriátrica. Excelente. Entonces ahí me encuentran. Y mi consultorio 949-909-505. ¿Repetimos el número, doctor? 949-909-505. 505. Perfecto. Agradecemos al doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, por habernos acompañado. Doctor Hugo, nosotros ya nos despedimos del programa. Muchísimas gracias. Ha sido un placer nuevamente acompañarlos en este programa saludable.